Anteriormente, hemos estudiado cada una de las medidas mediante las cuales se pueden alcanzar los objetivos de prevención y de reparación de atrocidades en contextos de transición a la democracia, incluyendo la revelación y el reconocimiento de la verdad, la preservación de la memoria, las reparaciones, la justicia criminal y el fortalecimiento de instituciones democráticas. Ahora trataremos de la reconciliación. Durante las últimas décadas, distintas políticas nacionales de transición a la democracia han hecho hincapié en que el propósito final de tales políticas es alcanzar una reconciliación nacional. Incluso en el nombre de las comisiones se agrega esta expresión, como sucedió con la primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en Chile en 1990. Otros ejemplos de comisiones de verdad que incorporan el concepto de reconciliación en su nombre se pueden encontrar en Sudáfrica en 1995, Perú en 2001, Timor-Leste en 2002, Sierra Leona en 2002, Ghana en 2002, Marruecos en 2004, Liberia en 2006, Canadá en 2009 y Kenia en 2009, entre otros. La reconciliación, sin embargo, es un objetivo no cuantificable. Como ha señalado el profesor chileno Agustín Esquella, más bien se trata de una estrella polar que sirve para guiar la implementación de las medidas ya explicadas anteriormente en contextos de transición a la democracia. Según lo señalado por el sudafricano Alex Boraine en su libro A Country Unmasked, si bien la revelación de la verdad no garantiza que se logre la reconciliación, incluso pudiendo a veces hacerla más difícil de conseguir, lo cierto es que no puede existir una reconciliación genuina y duradera sin antes haber conocido la verdad acerca de las atrocidades y abusos cometidos en el pasado. Boraine además destaca que la reconciliación consiste en un proceso complejo y minucioso, que debe ser experimentado por toda la comunidad, no solamente por parte de una comisión de verdad. Boraine también afirma que una forma especial de reconocimiento de la verdad, esto es, el perdón solicitado por una autoridad a nombre de toda la comunidad política, también puede acercar dicha sociedad a la reconciliación. La preservación de la memoria también se relaciona directamente con la reconciliación, en especial cuando se erigen los denominados sitios de conciencia, o monumentos públicos donde la ciudadanía puede congregarse a reflexionar acerca de las causas de los abusos y las maneras en que pueden ser prevenidos por una sociedad democrática saludable. En cuanto a la justicia criminal, si bien no es la única medida ni la más importante de aquellas implementadas en contextos de transición a la democracia, lo cierto es que el restablecimiento del imperio del derecho mediante la operatividad del derecho penal frente a delitos cometidos en el pasado también puede contribuir a que la sociedad se reconcilie. Es importante advertir el peligro de las invocaciones espurias de la reconciliación por parte de quienes desean permanecer en la impunidad por delitos inamnistiables. El fortalecimiento de las instituciones democráticas, en la medida que se trata de instituciones que están al servicio de los ciudadanos y operan sobre la base de un pacto social vigente entre los mismos, también permite a las sociedades enfilarse hacia la meta de la reconciliación. Existen diversas posiciones acerca del contenido que debería adoptar la reconciliación. Para algunos, la reconciliación significa que los antiguos enemigos se traten como adversarios, no como enemigos. Para otros, la reconciliación se alcanza si la posibilidad de recurrencia de los hechos del pasado es muy remota. Para unos terceros, la reconciliación significa que las víctimas pueden mirar a sus victimarios desde una posición de seguridad.
Como se dijo en una clase anterior, en su libro The Handbook of Reparations de 2006, Pablo de Graeff destaca que las reparaciones tienen por función una finalidad colectiva, cual es la reconstrucción del Estado de Derecho. Estas ideas recogen aquello que durante la década de 1990 comenzó a ser conocido como justicia restaurativa, a raíz de las experiencias de algunas comisiones de verdad que ofrecían amnistías a cambio de información, como la de Sudáfrica. A pesar de que se ha criticado el concepto de justicia restaurativa como la racionalización de la impotencia punitiva, lo cierto es que esta doctrina guarda directa relación con el horizonte de la reconciliación de sociedades divididas, debido a su potencial para tender puentes entre enemigos enconados. La justicia restaurativa no se centra exclusivamente en la persona de la víctima ni en la del perpetrador, sino más bien en un equilibrio social y cívico que se ha perdido y que debe ser restaurado. Para lograr esto, se debe contar con la activa participación de víctimas, victimarios y todos los ciudadanos, como sucedió con los tribunales populares Gasasa en Ruanda, luego del genocidio de 1994. Con miras a reparar el pacto político que permite a todos estos actores relacionarse entre sí, es decir, buscando la reconciliación. En palabras de una madre que perdió a su hijo producto del apartheid en Sudáfrica, al dar su testimonio ante la Comisión de Verdad y Reconciliación de ese país: no queremos devolver mal por mal, simplemente queremos asegurarnos de que los perpetradores sean retornados a la humanidad. Gracias por su atención. Por favor visiten moocchile.com y los invitamos a ver nuestra siguiente clase.